Revelados, 3 escalofriantes, relatos verdaderos, de horror, oculto y misterios siniestros. La noche caía sobre el barrio como un manto oscuro, ocultando secretos que jamás deberían ser descubiertos. Carla, una joven madre soltera, sentía un nudo en el estómago cada vez que cruzaba la puerta hacia el hospital donde trabajaba. Las sombras en su hogar parecían alargarse, amenazantes. Su hijo Alejandro, solo en casa, era un faro de vulnerabilidad en un mundo lleno de peligros. Cuando las luces del hospital parpadeaban, una voz interna le susurraba que el verdadero peligro acechaba cerca. A medida que limpiaba los pasillos familiares del hospital, el sudor frío le recorría la espalda. Los murmullos de sus vecindarios alcanzaban sus oídos, y cada rumor era como un puñal. Hombres que desaparecían, niños vistos por última vez jugando en la calle. Don Luis, decían, un anciano que siempre está ahí, ofreciendo ayuda. Sin embargo, en su benevolencia, había algo inquietante, como si las inclinaciones hacia la niñez ocultaran una intención oscura, mientras la prisa de su día a día le robaba el aliento. Su mente no dejaba de recordar a su pequeño, uno de esos tesoros en un mundo que devoraba con avidez. Al llegar a casa, encontró a Alejandro sentado en la sala, sus ojos brillando con un destello que a Carla le pareció extrañamente peligroso. «Mamá, don Luis me contó historias mágicas», exclamó con un entusiasmo que agitó las alarmas en el corazón de ella. Buscó en su rostro el destello de lo que había escuchado, pero lo único que vio fue la inocencia atrapada entre sombras. Sin embargo, un escalofrío la recorrió al pensar en lo que pudiera estar gestándose en su entorno. El eco de la advertencia de su vecina, que le había revelado que los niños desaparecían tras las cacerías nocturnas de don Luis, retumbaba en su mente. Las risas infantiles que habían llenado el vecindario ahora eran ecos lejanos, y Carla sintió que se le cerraba la garganta. Era como enfrentarse a una pesadilla donde todos habían sido cómplices, y su pequeño podría ser el siguiente. Su corazón se aceleraba a medida que los minutos pasaban. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La conclusión se fue formando en su mente, como un hilo de acero. Aquella noche, decidió que debía confrontar a don Luis. Al llegar hasta su puerta, una pesada sensación la envolvió. El aire estaba impregnado de un silencio sospechoso. A medida que cruzaba el umbral, la oscuridad parecía tragarse toda la luz. Las paredes estaban decoradas con sombras en movimiento, como si las criaturas del folclore que había estudiado en el grimorio, escondido en su casa, hubieran cobrado vida. Los ojos de don Luis brillaban en la penumbra, revelando otro tipo de mágico. Sus palabras parecían un canto hipnótico, y Carla luchó contra la atracción que la atraía hacia él. En un tiempo, aquel anciano había sido considerado un protector, pero ahora comenzaba a parecer un cazador. El pánico la sacudió cuando comprendió que la urgencia de proteger a Alejandro no era solo su deseo, sino una carrera contra un destino que acechaba en las sombras. El clima se volvió pesado, y con cada palabra, la revelación de que su hogar se había convertido en una trampa se cerraba como un cerrojo en su corazón, y en ese instante, cuando sus ojos se encontraron,
Supo que había algo oscuro en las intenciones de aquel hombre. ¿Podría ella romper el ciclo antes de que fuera demasiado tarde? La noche apenas comenzaba, y con ella, la lucha por la vida de su hijo. El aire en la sala de don Luis se volvió denso, como si las sombras se materializasen en formas amenazantes. Carla sintió que su corazón latía fuerte, un redoble constante, que resonaba en sus oídos, casi como el eco de una campana, anunciando el desastre. Don Luis sonreía, pero había una frialdad en su mirada que le hizo estremecer. Fue como si el tiempo se detuviese, engullido en el instante que les unía, el cazador y su presa. ¿Te gustan las historias, Carla?, preguntó él. Su voz era un susurro que parecía venir de muy lejos, un canto hipnótico que la atrapaba. Sin embargo, no podía dejarse llevar. Aferró su mente a la realidad. Debía saber que Alejandro estaba en casa. Tantas risas perdidas orbitaban en su mente. Aquellas risas que otros niños compartían en su calle. Justo cuando el anciano iba a continuar su relato, un sonido fuerte, como un grito ahogado, atravesó el silencio. Era el teléfono de Carla. Automáticamente, su mano fue hacia el bolsillo, pero una sombra pareció deslizarse entre ellos, casi tocándola. «Tu hijo no está solo», dijo don Luis, su voz ahora cargada de una amenaza sutil. El miedo se anidó en el fondo de su estómago. Sin poder resistirlo, dio un paso atrás, los ojos fijos en él. En ese momento, comprendió que había cruzado una línea que no debía haber cruzado. El anciano se levantó lentamente, las sombras a su alrededor, pareciendo disfrutar del miedo que se filtraba en el ambiente. «Las historias que cuento son verdaderas. Te prometo que puedo traer de vuelta a los que has perdido». Su sonrisa se amplió, revelando una resolución aterradora. «Pero debes hacer un sacrificio, Carla. Todo tiene un precio». En su mente se agolpaban las imágenes de su hijo, Alejandro, su risa, sus travesuras, y ese brillo que hasta ahora había parecido inocente. Karen quería gritar, pero en su lugar se quedó paralizada. El tiempo se había detenido de nuevo, y ahora se le antojaba que todo lo que había aprendido y escuchado acerca de seres como don Luis se manifestaba en su carne. Con cada palabra que él pronunciaba, más traspasaba la frontera entre el terror y la solución. Pero era un precio muy alto. No podía arriesgar todo lo que tenía, pero la idea de perder a Alejandro la empujaba aún más al abismo de la desesperación. Don Luis acercó su mano. Era como si el aire se volviese denso entre ellos. Su toque sería un pacto, y su mente se llenó de imágenes de sacrificios. El sudor frío fue acumulándose. Tenía que actuar, pero no sabía cómo. En su cerebro palpitaban las advertencias de los demás. El anciano tenía un poder oscuro, una conexión prohibida con otros mundos. De repente, un grito rompió el silencio que se había instalado. «¡Alejandro!». Su voz provenía de lo más profundo de la casa. El pánico llenó su pecho, y sin pensar más, dio media vuelta y corrió, con la energía de madre que no podría dejar que nada le pasara. Mientras se alejaba, oyó la risa de don Luis detrás de ella, burlesca y siniestra. «Recuerda, Carla, todos aquellos que se van no son siempre los que tú decides olvidar», murmuró, resonando entre las paredes, como un eco perturbador. La escalera hacia su hogar nunca le había parecido más larga. Cada paso era un latido acelerado de su corazón. Cuando llegó a la sala, encontró a Alejandro sentado, inmóvil, con una expresión que heló su sangre, un pequeño papel en sus manos. Cuando vio la mirada de su madre, sonrió, pero detrás de esa sonrisa había algo diferente, como si el brillo en sus ojos ya no le perteneciera. «Mamá, ¿quieres escuchar otra historia?», preguntó.
La dulzura de su voz contrastaba con el terror que crecía en el corazón de Carla. La risa se le atascó en la garganta. Todo se había complicado, y una pregunta se agolpaba en su mente. ¿Qué había contado don Luis a su hijo? Era un juego del que nadie podría despertar, y mientras la noche se cerraba sobre ellos, Carla empezó a comprender que el verdadero terror apenas comenzaba. La carrera por la vida de Alejandro se convertiría en una lucha por sus almas. ¿Podría ella separarlos antes de que todo tuvieran un fin oscuro? La noche acechaba, y el precio del silencio empezaba a ser más escalofriante que el propio riesgo. Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sonrisa de Alejandro parecía inalcanzable, como si un velo de oscuridad lo hubiese envuelto. Su corazón latía desbocado mientras se acercaba. ¿Qué había encontrado en el papel que tanto lo entusiasmaba? Su mente se debatía entre diversas posibilidades y escenarios horribles. ¿De qué trata esa historia, hijo?, preguntó, tratando de infundir su voz con calma, aunque el pánico burbujeaba dentro de ella. Alejandro alzó el papel y comenzó a leer en voz alta, pero las palabras que salían de su boca eran extrañas, distorsionadas, como si pertenecieran a otro idioma. Cada sílaba parecía huir de la razón, y su risa antes inocente se tornó en un eco inquietante. Carla sintió que el aire se volvía pesado, tan pesado que le era difícil respirar. En la noche más oscura, llama al que perdió su camino, y él vendrá, tomará lo que es tuyo. La voz de su hijo resonaba con un tono profundo, casi como un murmullo en un sueño inquietante. Con cada línea, Carla sentía que el mundo a su alrededor comenzaba a retorcerse, escurriéndose entre sus dedos. A su alrededor, las sombras parecieron cobrar vida, danzando provocativas en las esquinas de la habitación. Las paredes, que antes habían sido su refugio, se transformaron en prisiones amenazantes. Clavinantes ruidos resonaban en su cabeza, como si cientos de voces murmurasen al unísono. «Alejandro, deja de leer», gritó, con la desesperación brotando en su voz. Pero él parecía perdido, atrapado en un trance, las palabras escapándose de su mente y rebotando en las paredes. La risa de don Luis aún resonaba en su memoria. La sensación de ser observada la abrazó como un manto opresivo. Sin pensar, se abalanzó hacia su hijo, arrebatándole el papel de las manos. Al hacerlo, sintió un tirón, como si algo invisible intentara aferrarse a ella a través de él. Al mirar el papel, se dio cuenta de que no había escrito alguna historia convencional. No había un cuento con moraleja, sino un registro aterrador de eventos que jamás deberían salir a la luz. Los nombres de personas desaparecidas, anotaciones sobre sacrificios y rituales. Todo delineado con una caligrafía que parecía pulsar con vida propia. Paralizada, observó a Alejandro. Su niño ahora estaba en un estado vacío, sus ojos perdidos en algún rincón oscuro. Carla sintió un profundo vacío. Era como si no le perteneciera más. «Alejandro, escúchame». Su voz se quebró, pero su rostro no mostraba respuesta. No existía nada más que la oscuridad, una sombra que se había adueñado de su ser. Decidió que no podía quedarse ahí e intentó arrastrarlo a la luz, pero cuanto más lo tocaba, más se sentía como si ella misma estuviera siendo arrastrada hacia un abismo oscuro. Se dio cuenta de que si aquello continuaba, podría perderlo para siempre. «¿Qué has hecho, don Luis?», gritó, buscando respuestas en el aire. Pero la casa estaba vacía. La risa burlona de don Luis se perdía en los ecos de la desesperación que llenaban la habitación. Mientras el miedo la envolvía, Carla comenzó a comprender que cada historia que contaba el anciano
Tenía una conexión siniestra con la vida que ella conocía. La noche era un ser que devoraba las esperanzas. De repente, una sombra cruzó el espacio. Un tirón helado serpenteó por su espina dorsal. Y con un giro, vio la silueta de don Luis aparecer en el umbral. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver e interpretar cada pensamiento que cruzaba la mente de Carla. Regresé para recordarte, Carla. Las historias están vivas y necesitan ser alimentadas, dijo, con una voz que resonaba con una mezcla de diversión y amenaza. La atmósfera se tornó aún más densa. La abrumadora sensación de que el tiempo se acortaba la apremiaba. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvar a su hijo? La sala parecía cerrarse a su alrededor. A la vista de don Luis, Carla sintió que estaba en un juego del que no podría escapar fácilmente. «Alejandro, escúchame», gritó una vez más, mientras el anciano avanzaba, una sonrisa siniestra ilustrando su rostro. La noche caía y Carla sabía que el verdadero horror estaba por desatarse. Una decisión se acercaba, y todo estaba a punto de cambiar. El peso de la historia ahora recaía sobre sus hombros. Haría lo inimaginable por su hijo. La sombra de dentada anticipación se cernía sobre ella, al acecho, esperándola, mientras el reloj marcaba la hora de la verdad. Todo estaba por definirse, y lo que reposaba al borde la haría temer lo impensable. La sonrisa de don Luis se ensanchó, dejando al descubierto un aliento frío que parecía congelar el aire a su alrededor. Carla sintió que se le detenía el corazón. ¿Qué quería ese hombre de ella? Las historias, los sacrificios, las sombras que danzaban a su alrededor. Todo se entrelazaba en una telaraña de terror que comenzó a cerrarse a su alrededor. «¿Qué has hecho, don Luis?», repitió, su voz temblando, mientras sentía la desesperación apoderarse de ella. El anciano dio un paso adelante, arrastrando los pies con lentitud, como si cada movimiento estuviera cargado de un peso antiguo. «Lo que está hecho, respondió con un tono condescendiente. «Las historias buscan voz, y tú has sido elegida para contar la siguiente». Carla apretó el papel en sus manos, sintiendo la calidez de la tinta que parecía latir bajo su piel. Todo lo que sabía y creía se desmoronaba en su mente desordenada. El rostro de Alejandro permanecía impasible, como si un mar de sombras lo consumiera desde adentro. «Regresa a él», gritó, resuelta a luchar por su hijo. Pero no había respuesta en el vacío que llenaba la habitación. Don Luis sonrió de nuevo. Su expresión no era de malicia, sino de una sabiduría retorcida, como si conociera secretos que podrían romper la cordura de cualquiera. «Algunos cuentos requieren de un precio», dijo, acercándose aún más. «A veces, la oscuridad es la única manera de sobrevivir». Las palabras reverberaron en Carla, atándola a una nube de terror. ¿Qué le estaba pidiendo a cambio? El frío había comenzado a calar fuerte en su piel, y un sudor frío le surcaba la frente. La habitación se estaba llenando de murmullos, voces entrelazadas en un lenguaje que su mente apenas podía procesar. La figura de Alejandro seguía inmóvil, y su madre sintió cómo la desesperación comenzaba a consumirla. «Debes elegir, Carla», insinuó don Luis, su voz ahora un susurro. Ella sentía que el aire se escurría como granos de arena entre sus dedos. La agonía de perder a su hijo hizo que su pecho se apretara como un puño. «¿Qué estás dispuesta a entregar para salvarlo?». Cada palabra caía como una piedra fresca dentro de su estómago, y en ese instante, Carla recordó el sacrificio de las historias, recordó las voces que nunca regresaron, y los nombres que yacían perdidos. Las imágenes sobre las cuales había construido su vida eran ahora una prisión
que amenazaba con devorarla a ella y a su mayor tesoro, la noche, la oscuridad. Todo parecía converger hacia un punto. «Déjame en paz», susurró. Aunque sabía lo absurdo de su súplica, el anciano no podía ser detenido. Su presencia era cada vez más aplastante, como una sombra implacable. El sonido del papel rasgándose interrumpió sus pensamientos. Había llevado su hijo a una encrucijada, y un paso en falso podría significar la pérdida de todo lo que amaba. La desesperación hilaba sus deseos con remolinos de impotencia. De pronto, Alejandro se movió, dando un paso hacia su madre. Sus ojos finalmente se fijaron en ella, aunque su mirada estaba vacía. ¿Podría haber salvación en este abismo? ¿Y si sí? ¿Qué significaría eso para ellos? «Mamá», dijo con una voz grave que no era la suya. Pero Carla lo sintió, lo sabía. Era como si el eco de algo más profundo retumbara dentro de él. Don Luis se dio la vuelta, observando a la criatura delante de él. Carla sintió que se ahogaba. La decisión estaba al borde. La vida de su hijo dependía de lo que ella eligiera a continuación. El sudor le empapaba la frente, mientras nuevas sombras emergían de la oscuridad, ansiosas por alimentarse de su miedo. «¿Qué estás dispuesta a darme?», preguntó el anciano, sus ojos brillando con un interés voraz. Carla sintió que la hora estaba a punto de llegar y que no había vuelta atrás. Entonces, de repente, el sonido de un grito rompió el silencio de la noche. Un grito que la hizo estremecerse, resonando en las paredes, con la promesa de que el horror recién comenzaba. El grito se filtró en el aire como una navaja afilada, cortando la tensión en la habitación. Carla, paralizada por el terror, giró la cabeza, buscando la fuente del sonido, pero en el fondo de su alma sabía que no iba a encontrar paz. La oscuridad siempre tenía un precio. «¿Escuchaste eso?», preguntó, su voz un susurro entrecortado. Don Luis sonrió con la satisfacción de quien tiene un secreto mayor que la propia muerte. «Es solo el eco de aquellos que han olvidado», respondió, su risa resonando en las paredes como un canto fúnebre. No había compasión en sus ojos, solo un abismo oscuro que parecía atraerla hacia él. La figura de Alejandro permanecía quieta, sus labios sellados por un misterio aterrador. Algo se retorcía dentro de él, una sombra que no le pertenecía. Instintivamente, Carla dio un paso hacia su hijo, pero la distancia entre ellos parecía convertirse en un océano. Era un horizonte de desesperación, donde cada latido de su corazón sonaba como un tambor de guerra anunciado su caída. «¿Qué hiciste, don Luis?», su voz temblaba de ira y miedo. «¿Qué le hiciste a mi hijo? El niño es un lienzo, una obra que solo puede completarse con el sacrificio de quien lo ama», contestó el anciano, moviendo sus dedos como si trazara líneas invisibles en el aire. «Y el amor verdadero siempre duele, Carla». El frío comenzó a calar hondo, como si las sombras tomaran forma, envolviéndola. En ese instante, Carla sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un presagio que la advertía de que ya no había salida. «No, esto no puede ser», murmuró, la negación apoderándose de ella. Pero la realidad era inquebrantable. Había llegado a un cruce de caminos. Aceptar la oscura propuesta de don Luis, o perder a su hijo para siempre. Las sombras comenzaron a asomarse en la esquina de la habitación, un torbellino de oscuridad que susurraba su nombre. En un momento de locura, Carla pensó en todo lo que había sacrificado por su familia, en cada lágrima derramada y en cada oración silenciosa. Podía abandonar a su hijo en manos de esa criatura maligna. «Te lo ruego», dijo,
casi de rodillas, la vulnerabilidad brotando de su ser. Dime qué debo dar. Solo no me lo quites. La sonrisa de don Luis se agrandó, y por un instante, el terror se transformó en una especie de alivio. Él estaba ansioso, la esperanza y la maldad entrelazadas en su mirada astuta. Entonces, ofrece lo que más valoras, respondió, su voz un susurro sutil que se colaba en la mente de Carla como veneno. ¿Estás lista para abrazar la oscuridad? El aire se volvió más denso, cada palabra de don Luis, un hechizo que comenzaba a encadenarla. Carla se aferró al papel en sus manos. Como un talismán en un mundo en caos, se dio cuenta de que no era solo su vida lo que estaba en juego, sino la de todos aquellos que amaba, incluso aquellos que no conocía. Afuera, la noche se volvió más oscura, los ecos del grito resonando como si la propia luna estuviese observando, burlándose de su lucha. Las sombras parecían acercarse, ansiosas por consumirla. El precio a pagar ahora era más claro, un pacto jamás imaginado. Cuando finalmente sus labios se abrieron para expresar su sacrificio, un estallido de energía oscura rodeó la habitación. ¡Alejandro!, gritó con desesperación, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Las sombras la miraron expectantes, esperando su decisión, y en ese instante, el suelo bajo sus pies tembló más fuerte, como si la tierra misma respirase su angustia. Con el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra, Carla supo que ya no había vuelta atrás. Una figura emergió entre las sombras, un contorno familiar, pero distorsionado. Era Alejandro, aunque su forma parecía oscilante, como si todavía luchara contra algo interno. «Mamá», susurró, pero su voz era ahora un eco roto, como si él tampoco estuviera completamente allí. ¿Qué sacrificio tendría que hacer para salvar a su hijo? Carla sintió que el horror tocaba su puerta una vez más, y en ese abismo de oscuridad, una pregunta se presentó. ¿Qué significa realmente amar? Las sombras esperaban, impacientes, mientras la habitación se llenaba de un estruendo ensordecedor. El momento de la decisión final estaba a punto de llegar. Lo que Carla no sabía era que, al elegir, también estaba despertando un antiguo mal, que podría devorar mucho más que su propia alma. La habitación se llenó de un susurro siniestro, como si las sombras respiraran junto a Carla. La figura de Alejandro se tambaleaba, sus ojos perdidos en un abismo que parecía devorarlo. Carla, con el corazón desbocado, se acercó lentamente, tratando de cruzar la brecha entre el amor y la oscuridad. «Alejandro», llamó, extendiendo su mano hacia el niño, que solía ser el centro de su vida, pero el ambiente estaba cargado, como si cada paso que daba al frente le costara pérdidas irreparables. «Mamá, estoy aquí». La voz de su hijo parecía salir de un lugar distante, un eco perdido entre ecos mucho más oscurecedores. Carla sintió que las paredes se closaban, la presión aumentaba. La casa misma parecía querer tragarlas a ambas. Don Luis observaba, disfrutando de la agonía que se deslizaba sobre Carla como un veneno. Su risa resonó nuevamente, vibrando en armonía con el terror palpable que llenaba el aire. «Si es amor lo que ofreces, entonces demuéstralo, Carla», dijo, su voz profunda como un pozo sin fondo. «No basta con palabras. Debes entregarte por completo». Las sombras comenzaron a alzarse, pequeñas criaturas de oscuridad que danzaban alrededor de Carla, tentándola a unirse a su danza macabra. Ella cerró los ojos, intentando recobrar la calma, recordando los días felices con su hijo, sus risas, sus abrazos. Pero en ese rincón de su mente, la pregunta seguía acechando. ¿Cuánto estaba dispuesta a perder? «¿Qué quieres de mí?»,
Gritó, la desesperación retumbando en su voz. Don Luis dio un paso hacia adelante, su figura proyectándose como un espectro en la penumbra. Todo tiene un precio, amiga. Tu vida por la de él. O tal vez el recuerdo de esa vida. Todo lo que te da valor. Las palabras eran como garras, arañando su mente. Carla sintió que su historia se deslizaba por las rendijas de la realidad. Imágenes de su vida comenzaban a desvanecerse, llevándose consigo los momentos que más valoraba, los abrazos de su madre, las risas con amigos. Todo estaba a su alcance, pero se desmenuzaba ante sus ojos. De repente, un grito atravesó la habitación. No era el grito de Alejandro, sino el de una voz familiar, la de su madre. Carla, horrorizada, comprendió que lo que estaba a punto de perder era más que solo su hijo, era su legado, su esencia. No, su voz resonó como un trueno, y en un acto de pureza desesperada, ella se lanzó hacia Alejandro, con toda su fuerza y amor, con cada pulso de su corazón. Invocó recuerdos, deseó revivir momentos felices. El aire estalló en un destello de luz. Las sombras, atrapadas en su fervor, comenzaron a replegarse. Don Luis, furioso, se arrojó hacia ella, pero fue demasiado tarde. Carla había hecho su elección. El amor verdadero no requería sacrificios insensatos, sino conexión. Las paredes vibraron, y una oleada de luz empujó las sombras hacia atrás, haciendo que su influencia sobre Alejandro se desvaneciera. «Mamá, estoy contigo», repitió el niño, sus ojos ahora claros y despiertos. La conexión se restableció. El amor rompía cadenas invisibles. Pero de repente, la figura de don Luis se alzó, crecida, como un monstruo que nunca había planeado ser derrotado. Su rostro se retorció en una expresión de horror y rabia. «No puedes escapar de mí. ¡No puedes!». Su grito llenó la habitación, resonando en cada rincón, mientras un viento helado arrasaba el lugar. Carla se dio cuenta de que, aunque había concedido a su hijo la libertad, el mal que había despertado no estaba tan dispuesto a dejarla ir. Las sombras se reagruparon, dispuestas a luchar con una violencia cada vez mayor. El suelo empezó a temblar nuevamente. La habitación crujía como si estuviera al borde de desplomarse. Carla apretó la mano de su hijo, y en sus ojos se reflejaba la verdad más aterradora de todas. A veces, lo que liberamos puede volver con más fuerza. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Alejandro, sus ojos llenos de miedo. La pregunta resonó en el aire, pesando como plomo. Don Luis, con una sonrisa retorcida, se acercó, las sombras amalgamándose a su alrededor como un manto oscuro. «Ahora comienza la verdadera lucha», murmuró, y una risa helada llenó el espacio. Carla sabía que debía actuar antes de que toda esperanza se desvaneciera. Estaba clara la traición de la oscuridad, pero también su empoderamiento a través del amor. Mientras las sombras se abalanzaban, ella respiró hondo, lista para enfrentarse a su peor temor, sabiendo que al final el amor sería su única salvación. Pero ¿podría derrotar al antiguo mal sin convertirse también en parte de él? El viento aullaba afuera, una melodía de lamentos, que parecía burlarse de la valentía recientemente despertada en Carla. Con la mano firmemente aferrada a la de Alejandro, ella sintió que el suelo parecía querer abrirse bajo sus pies, como si la casa misma conspira contra su lucha. «Mamá, tengo miedo», dijo Alejandro, su pequeña voz atrapada entre la desesperación y la vulnerabilidad que solo un niño podía mostrar ante tal horror. Carla miró alrededor. Las sombras se movían con una intención palpable, silenciosas y rápidas como serpientes acechantes. Sentía que el tiempo se desvanecía. Cada instante era como un grano de arena que se deslizaba por sus dedos.
Debemos irnos de aquí, susurró, intentando hallar una salida entre el caos. Pero la risa de don Luis reverberaba en la habitación, más intensa que nunca, llenando su corazón de una mezcla de rabia y miedo. ¿A dónde piensas ir, Carla? Esta es tu casa, y aquí también puedes encontrar tu perdición, dijo, avanzando lentamente, las sombras cera intelectuales a su alrededor, como si esperaran la señal para atacar. Fue entonces que un recuerdo irrumpe en la mente de Carla, un antiguo libro en la biblioteca familiar, un grimorio que hablaba de rituales y amuletos de protección. Su madre, siempre obsesionada con el pasado, le había contado historias de cómo estos objetos podían contener fuerzas oscuras. Si lograba llegar a la biblioteca, tal vez pudiera encontrar algo que la ayudara. «Alejandro», exclamó, su voz llenándose de determinación. «Vamos a la biblioteca». Sin esperar respuestas, tiró de la mano de su hijo, corriendo hacia el pasillo. Las sombras parecían seguirlas, intentando engullirlas. El pánico se hizo palpable. El aire era denso y frío, como si se les impidiera avanzar. Pasaron junto a fotografías viejas en las paredes, rostros familiares mirándolas con desprecio, como si fueran cómplices de don Luis. Finalmente, llegaron a la biblioteca. Las puertas crujieron ominosamente al abrirse. Allí había un caos de libros y recuerdos, pero Carla se centró en el lugar que había estado marcado en su memoria. Con desesperación, comenzó a buscar entre estantes polvorientos, mientras Alejandro se aferraba a su pierna, temblando. Las sombras comenzaron a balbucear, palabras incomprensibles que reverberaban en su cabeza, como un canto maldito. Se sentía invadida por un terror creciente, una presión en el pecho que parecía aplastarla, y en medio de ese horror, su mano encontró un objeto frío, un pequeño amuleto en forma de medallón. «Mamá, mira», dijo Alejandro, señalando un gran libro que había caído al suelo. Ese. Con un vistazo rápido, Carla se agachó y recogió el libro. La portada estaba cubierta de polvo, pero las letras doradas brillaban distantes. Al abrirlo, una fragancia a hierba se desbordó, y en su interior las palabras se alineaban, revelando rituales olvidados, instrucciones para enfrentar a la oscuridad. «¿Es esto?», gritó, el corazón reído por una esperanza renovada. «Esto puede ayudarnos». Don Luis rió al otro lado de la puerta de la biblioteca. Su risa era como un martillo, rompiendo la calma que Carla intentaba construir. «Eso no te salvará, ni tampoco a tu hijo», exclamó, su voz llena de agravio, resonando con un eco que hacía temblar las paredes. Carla sintió que debía actuar rápido. Con el medallón en una mano y el libro en la otra, ella recitó las palabras que había encontrado, susurros de poder y protección. Las sombras se detenerían. ¿O no? Era un juego peligroso. En ese instante, un viento gélido atravesó la habitación, haciendo volar las páginas del libro. Cada palabra que pronunciaba parecía activar las sombras, provocando que se retorcieran y gritaran. Alejandro sollozaba, sus ojos grandes llenos de miedo. De repente, las sombras se lanzaron hacia ella, como un monzón oscuro. La luz parpadeaba, y el ambiente se tornaba cada vez más hostil, como un enfrentamiento inminente. «Tú no puedes. Te pertenece a mí», gritó don Luis, su forma distorsionada, irguiéndose en la entrada. Carla supo que el tiempo se había agotado. Ya no solo fue una cuestión de amor, sino de supervivencia. La única respuesta prevalecía entre la luz y la oscuridad, y ella debía tomar una decisión definitiva. Podría permanecer firme y liberar a Alejandro del antiguo mal que amenazaba con devorarlos a ambos, o sucumbir al terror que ya se cernía sobre ellos. Un escalofrío recorrió su espalda. Lo que viniera después
Sería una batalla entre el amor y la oscuridad, y la línea entre ambos comenzaba a desdibujarse, como un hilo que se rompía. El viento se convirtió en un grito ensordecedor, y la oscuridad que las sombras proyectaban parecía cobrar vida, palpando a Carla y a Alejandro con manos frías, que amenazaban con estrangular su esperanza. Ella, aturdida, continuó recitando las palabras que resonaban en su mente como un eco ancestral, sintiendo cómo el poder de lo desconocido intentaba escapar de su control. «¡No!», gritó, pero su voz se perdió entre la risa de don Luis, que perseguía cada sílaba con redobles burlones. La figura se desdibujaba y se acercaba al mismo tiempo. Un juego perverso, que solo sus ojos oscuros podían entender. Las sombras se torcieron en formas grotescas, retorciéndose hacia ella, formando figuras que evocaban miedos escondidos. Carla luchaba por mantener su concentración mientras el libro vibraba en su mano, como si sintiera la urgencia de su enemigo. Alejandro, aún aferrado a su pierna, tenía los ojos llenos de lágrimas y terror. «¡Mamá, no!», suplicó, incapaz de entender la batalla que se libraba en su interior, entre el deber de protegerlo y la lucha contra esa oscuridad voraz. En ese instante, algo cambió en el aire. El medallón que aún tenía en su mano comenzó a brillar. Una luz tenue, pero llena de poder. Carla sintió cómo la energía del objeto fluía a través de ella, insuflándole una fuerza inesperada. Sin dudar, levantó el medallón frente a su cuerpo y pronunció las palabras que vibraban en su mente, más fuertes, más seguras. «Yo reclamo la luz. Alejandro es mío. Eres tú el que ha de irse». La última frase resonó con autoridad, como una campana que realiza un llamado a la resistencia. Al instante, las sombras vacilaron y retrocedieron, como si la luz del medallón las repeliera. Pero don Luis no se detuvo. Avanzó, ágil y colérico, y el aire a su alrededor se volvió aún más espeso, como si buscara ahogar cualquier destello de esperanza. Su risa se tornó en un grito de rabia. «No puedes separarme de lo que es mío», gritó, la voz entrecortada por la ira. La forma de don Luis se expandió, sus brazos extendiéndose, como si quisiera abrazar toda la habitación en un abrazo mortal. El medallón emitía una luz más brillante, y en un último esfuerzo, Carla lo alzó al frente, sintiendo una conexión sobrenatural. Un torrente de fuerza fluyó en ella, y por un breve instante, vio fragmentos de la historia familiar de su madre en las paredes de la biblioteca, figuras en sombras, susurros de antiguas advertencias. La advertían sobre el precio de enfrentar lo oscuro. Cada imagen era un recordatorio del horror que había marcado a su familia a lo largo de los años. La abuela, temiendo por la muerte, se había encerrado en la locura. Su madre, desgastándose en una lucha interminable contra el pasado. Y ahora era el momento de romper el ciclo. Con determinación renovada, Carla cerró los ojos y gritó con toda su fuerza: «¡Retírate! Esta casa es nuestra». Las paredes temblaron, el suelo vibró, las sombras chillaron, pero ella se mantuvo firme, el medallón en alto. En una explosión de luz, las formas oscuras comenzaron a desvanecerse, gritando en agonía, mientras eran arrastradas hacia el abismo que don Luis había creado. Pero, en medio del tumulto, una sensación de frío llenó el aire. El silencio se instaló, pesado, opresivo. Carla y Alejandro estaban rodeados por la oscuridad una vez más, pero ahora un destello lejano parecía brillar al fondo. Una salida que estaba por revelarse. «Mamá, ¿estamos a salvo?», preguntó Alejandro con timidez, los ojos aún llenos de miedo. Fue entonces que un eco distante llegó a sus oídos, un nuevo susurro,
un lamento familiar, que resonó entre las estanterías polvorientas. ¡Carla! La voz era de su madre, al borde de un grito. Una figura se dibujó en la penumbra, cargando un secreto que podría cambiar todo lo que sabía. El corazón de Carla se detuvo. ¿Era una trampa o una salvación? La decisión debía tomarse rápido. ¿Quién era realmente su enemigo? Cada respuesta parecía más aterradora que la anterior. Pero solo había un rumbo a seguir. Podría confiar en su madre. O el horror del pasado regresaría para buscar venganza de nuevo. Carla avanzó con pasos temblorosos, sintiendo que cada movimiento podía desatar una tormenta de terror a su alrededor. La figura que se dibujaba en la penumbra se tornó más nítida. La fachada desgastada de su madre parecía frágil, como si las sombras a su alrededor se burlaran de su debilidad. La voz, llena de anhelo, resonaba en cada rincón oscuro. «Carla, ven aquí», susurró, y la desesperación en su tono hizo que el estómago de Carla se retorciera. Alejandro guardaba silencio, observando con atención, sus manos aferradas a la pierna de su madre, buscando protección en su presencia. Carla, sin embargo, se debatía entre el amor y la sospecha. ¿Cómo podía estar segura de que lo que veía era realmente su madre y no otra artimaña de don Luis? El aire se volvió más denso, cargado de una energía inquietante, como si el propio espacio respondiera a su indecisión. Un escalofrío recorrió su columna cuando recordó las advertencias de su abuela. La locura que había consumido a su familia. Se detuvo, respirando profundamente mientras se esforzaba por discernir la verdad. Las lágrimas de Alejandro comenzaron a fluir nuevamente, y eso la rompió por dentro. «Mamá, ¿tú estás bien?», preguntó, su voz apenas un hilo. Lo que menos quería era caer en el error de confiar ciegamente. «Estoy aquí». La figura levantó las manos en un intento de acercarse, como si buscara aferrarse a la vida a través de su hija. Algo en su expresión parecía familiar, pero al mismo tiempo, el brillo en sus ojos era extraño, fuera de lugar. De repente, un susurro más sombrío dio vuelta a la situación, llenando la sala con un aliento helado. Era don Luis, que había estado esperando en la penumbra, disfrutando cada instante de agonía que creaba. «Oh, Carla, querías confrontar la oscuridad, y aquí está el verdadero espíritu de la noche», se burló. Sus ojos resplandecían con una demencia inhumana. Comenzó a girar, jugando con las sombras que lo rodeaban. «¿No lo ves? Te han enseñado a temer, a dudar, pero no debes temerme. Yo soy quien te da la oportunidad de su existencia». Carla sintió que el medallón en su mano resonaba de nuevo, pulsando con energía. A cada palabra de don Luis, una parte de su resolución flaqueaba, como si la oscuridad estuviera buscando romper su voluntad. «¡Basta!», exclamó, apretando el medallón con más fuerza. «No puedo dejar que nos dividas más. Lo que sea que tú hayas hecho con ella, déjala en paz». El eco de su voz reverberó con fuerza, pero en el fondo, el miedo seguía presente. La figura de su madre se tambaleó, y Carla notó cómo las sombras comenzaron a consumirla, tugurios de dolor reflejándose en su rostro. «¡Ayúdame, Carla!», gritó su madre, pero sobre ese lamento se escuchaba un murmullo, un sonido helador que le decía que quizás era un engaño. Las paredes empezaron a oscilar. La presión en el aire se intensificó. Carla se debía decidir, pero la imagen de su madre enfrentando la oscuridad la frenaba. ¿Era realmente un espejismo, o había en ella un resquicio de luz que aún podía salvarlas a ambas? Y así, en medio del tormento, una resolución emergió dentro de ella. La historia de su familia podría no repetirse, pero debía hacer frente a la verdad, sin importar
cuán dolorosa fuera. «Voy a enfrentarte», murmuró mientras se colocaba justo entre el rincón de luz y la sombra que amenazaba con tragarse a su madre. De repente, una ráfaga de oscuridad se abalanzó hacia ella, mientras una sombra más malévola se cernía sobre el lugar. Carla sintió el aire helado a su alrededor y comprendió que este enfrentamiento era solo el principio. La sombra de don Luis se retorció, como un demonio enfurecido, dispuesto a reclamar su presa. «Te lo advertí, cariño. La oscuridad nunca se rinde». El grito desgarrador de su madre se mezcló con un imponente silencio cuando Carla levantó el medallón una vez más, sabiendo que la verdadera batalla apenas había comenzado. Las luces titilaron y la habitación comenzó a tambalearse entre el terror y la esperanza. ¿Qué verdad se desvelaría en la próxima revelación? ¿Superarían el horror o caerían en la vorágine que había arrastrado a generaciones anteriores? Los ojos de Carla brillaban con determinación mientras se plantaba firme ante don Luis. Su corazón latía con fuerza, consciente de que la vida de Alejandro pendía de un hilo, pero también sabía que ella no estaba dispuesta a dejarse someter más. La oscuridad había ganado suficiente tiempo y era hora de tomar el control. «Te enfrentaré, don Luis. Esta vez no tengo miedo». Las palabras resonaron en la habitación, y con cada sílaba, el aire se cargó de electricidad. Don Luis sonrió, una expresión terrible que prometía caos. «Oh, dulce Carla». Su voz era un susurro cargado de burla. «¿No ves que esto es demasiado para ti? Te has adentrado en un mundo que no comprendes. Aquí el miedo es mi aliado, y tú serás mi última historia». Las sombras danzaban a su alrededor, ansiosas por devorar cada rasgo de humanidad que quedaba en ella. Pero allí, entre la penumbra y la determinación, Carla sintió el poder del medallón latiendo en su mano. Recordó cada risa compartida con Alejandro, cada abrazo de consuelo, y todo el amor que había forjado a lo largo de su vida. Encarnó ese amor, canalizando su fuerza hacia el medallón. Inhaló hondo, y con la voz resonando como un trueno, comenzó a recitar de nuevo las antiguas palabras del grimorio que había hallado en la biblioteca. Cada frase resonaba en la habitación, y la luz del medallón se intensificaba, enviando chispas que iluminaban la oscuridad. Las sombras comenzaron a retroceder. «La luz quita el poder a las sombras», gritó. El sonido de su voz cortante como un filo. Don Luis frunció el ceño, la burla en su rostro desvaneciéndose. Las sombras se retorcieron, abrumadas, mientras Carla avanzaba hacia él, el medallón brillando intensamente. «Tu tiempo se ha acabado, anciano. Quiero a mi madre de vuelta». La figura de don Luis titubeó, y por un instante su rostro se expresó entre la ira y el miedo. Sintió que el poder se escapaba de sus manos, como arena que se desliza sin remedio. «Tú no entiendes», gritó con una voz que resonó en cada rincón. «Lo que está en juego es mucho más que una vida». Pero Carla no dudó. Su amor por Alejandro, el deseo de terminar con el ciclo de terror que había marcado a su familia, todo eso la alimentó. «No sé qué me has robado, don Luis, pero sé que la oscuridad no puede imponerse sobre el amor». Las sombras se agitaban, como si fuera un monstruo herido. Un sonido sordo resonaba de las paredes, un eco de desesperación que la hizo avanzar con más fuerza. Todo tembló a su alrededor, y en un último esfuerzo, levantó el medallón, gritando poderosamente: «¡Regresa, madre!». La luz del medallón se disparó como un rayo, iluminando toda la casa, invocando ecos que parecieron llamarla de regreso. Las paredes temblaron, y un giro repentino de energía absorbió cada sombra,
cada murmullo maligno. Las manos de don Luis se alzaron en un gesto de desafío, pero ya no había poder en su mirada. Entonces, de la penumbra emergió una figura conocida. Era su madre, al fin libre de las garras de la oscuridad. La mirada de Carla se encontró con la suya, y en ese instante, la distancia entre ellas se desvaneció. Su madre, con lágrimas en los ojos, la abrazó, y el alivio inundó a Carla. «He estado perdida», murmuró su madre temblando. «Gracias por traerme de regreso». Don Luis, furioso, retrocedió, incapaz de soportar el brillo que emanó del reencuentro de madre e hija. Su forma se desvanecía, enredándose entre las sombras que cayeron sobre él como un velo. «No, esto no termina aquí», gritó mientras se estaba desvaneciendo. «Siempre habrá oscuridad, y siempre habrá un precio que pagar». Las murallas se liberaron con un crujido, y la luz del medallón fulminó lo que quedaba de la maldad de don Luis, erradicándolo en una expansión de claridad. La casa tembló una vez más, pero este fue un temblor de liberación. La oscuridad fue aniquilada, y con eso el ciclo finalmente se rompió. Las sombras huyeron, liberadas de los grilletes de la noche. La habitación, antes cargada de un horror palpable, fue llenándose de luz, y Carla se sintió comprendida, fuerte y en paz. «Has hecho algo increíble, Carla», dijo su madre, mientras se alejaban juntas, hacia la luz que se desprendía del medallón, su abrazo otorgándole seguridad. «Has roto el ciclo». Ambas se miraron, y aunque el camino hacia la sanación sería largo, sabían que juntas podrían enfrentar cualquier oscuridad. La historia había terminado, pero el legado de amor y valentía quedaría en sus corazones. Y así, mientras la noche cedía al amanecer, Carla tomó la mano de Alejandro y la de su madre, sobre el horizonte donde el sol comenzaba a brillar. El futuro estaría lleno de desafíos, pero con amor todo sería posible. Es ahora tu turno. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyar este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Así que no esperes ni un segundo más para hacerlo. Gracias y hasta la próxima.